Dios te bendiga en esta hermosa noche del Señor. Esta es nuestra noche de estudios y estoy seguro que va a ser de mucha bendición para tu vida. En este día vamos a hacer una mini jornada a través del Antiguo Testamento, específicamente enfocándonos en el libro de Génesis. Y básicamente queremos ver hoy cómo Dios usa gente imperfecta para su perfecta obra, para hacer su obra perfecta, pero con gente imperfecta. Para eso tenemos a nuestra hermana Diana Boria, que está aquí con nosotros, también la hermana Patti Duré, quienes serán las panelistas en esta noche. Va a ser de tipo diálogo y espero que disfrutes allá en tu hogar y puedas hacer las anotaciones. Así que si me permites, podemos orar para que este estudio, diálogo, pueda ser de bendición para todas nuestras vidas en esta noche. Anota tus preguntas, haz tus anotaciones y más adelante nos puedes escribir con alguna pregunta que puedas tener. Oramos al Señor. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta noche te adoramos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias en este miércoles hermoso que tú nos has dado, Señor, esperando que este diálogo, a través de tu palabra, de cómo tú usas gente, personas imperfectas, llamados por ti, pero imperfectos, para hacer tu obra perfecta. Oh Dios, gracias por esta oportunidad que tú nos das. Te pedimos, Señor, que unjas a estas hermanas, Señor, que van a estar dando este diálogo, Señor amado, a través de Génesis, oh Dios. Y permite que nuestros corazones, Señor, se enriquezcan, Señor amado, con el poder de tu palabra. Que tu palabra, Dios mío, pueda ser patente en cada una de nuestras vidas. Que no solamente esté en nuestro corazón, sino que también la podamos hablar en testimonio, como dice tu palabra, que de la abundancia del corazón habla la boca. Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Dios te bendiga. Disfruta. Dios te bendiga en esta noche del Señor. Gracias por estar con nosotros sintonizados en este estudio bíblico, en esta jornada que llevamos por el libro de Génesis. Como decía el pastor, el tema para hoy será Dios usa gente imperfecta para hacer su obra perfecta. Así que con esta lección nosotros en esta semana nosotros culminamos la lectura del libro de Génesis. El libro de Génesis se conoce como el libro de los justos. Y nosotros vamos a encontrar en Génesis un grupo de hombres que fueron justos y que caminaron con Dios. Y a algunos de ellos se les hizo un llamado a ser perfectos. Así que hoy nosotros queremos explorar ese término sobre lo que es esto, ser perfecto, y lo que es ser justo delante de la presencia del Señor bíblicamente. Porque para nosotros, ser perfecto para nosotros es simplemente que una persona que no comete errores, que simplemente todo lo hace bien y nosotros como creyentes muchas veces no aceptamos que las personas cometan errores. Pero nosotros nos damos cuenta que a través del estudio de Génesis, estos patriarcas nos distaban mucho de ser perfectos. Pero dentro de esa imperfección, Dios se encargaba de hacer su obra perfecta e irlos perfeccionando paso a paso. Porque como es un proceso progresivo. Totalmente de acuerdo con nuestra hermana Diana, y realmente que es tan frecuente nuestra idea de perfección, como alguien que no tiene ningún error, ninguna falta, pero al viajar por el libro de Génesis y conocer la historia de la vida de nuestros patriarcas, ¿verdad?, podemos encontrar que no se trata de eso, ¿verdad? Entonces la hermana Diana hoy nos va a ayudar a entender un poco el concepto bíblico de perfección. Entonces, hermana, cuéntenos. Así que la pregunta es, ¿qué es un justo? Y un justo, como lo describe la Biblia, según el término hebreo, el término se llama sadequín, y viene del verbo hebreo que significa que hace lo que es correcto. O sea, es una persona que hace lo que es correcto a los ojos del Señor. O sea, no correcta. Ahora mismo nosotros tenemos un problema con lo que es correcto, porque la gente quiere hacer lo que es correctamente político.
para agradar a los demás. Pero eso no es la corrección ni la justicia que nosotros estamos mirando. Le estamos hablando de lo que dice la Biblia, lo que es una persona justa. Una persona justa es aquella que hace lo que es correcto y justo ante los ojos del Señor. Que hace lo que se supone que haga correctamente. Esto lo hace porque ya el carácter está adiestrado para hacerlo. O sea, ya él hace lo que Dios concibió primero, esa persona ya lo adquiere en su mente se transforma el corazón y ya se convierte en un estilo de vida de hacer lo correcto. Es lo mismo cuando nosotros le queremos enseñar a nuestros hijos obediencia y tú enseñas al niño desde pequeño a hacer lo que tú le estás diciendo, a seguir tus instrucciones. Si tú no haces eso con tu hijo, tú vas a tener un hijo que no te va a seguir instrucciones. Por eso es que hay veces que hay papás que tienen que estar gritando a los hijos para que los hijos le puedan obedecer, porque si no le grita, no lo obedece. Pero cuando tú enseñas al hijo a obedecer, tú no tienes ni que gritarle, ni tienes que estar usando castigos ni nada de eso. Simplemente tú le das las instrucciones y él ha aprendido a hacer lo que es correcto. Va a llegar el momento que su obediencia va a ser tal que ya tú no vas a tener que decirle lo que él tiene que hacer, porque él sabe lo que es correcto y lo que es malo y va a decidir hacer lo que es correcto. Y eso es lo que en la Biblia se conoce una persona que es justa, una persona que hace lo que a Dios le agrada. Y ya lo conoce, ya ha tenido una relación tan estrecha con el Señor que entiende que lo que está haciendo lo está haciendo para agradar al Señor y no, Dios no tiene que estar dejándole saber por detrás mira, mira estás haciendo lo que estás haciendo, tienes que hacerlo de esta manera. O sea, ya está completamente, su estilo de vida es en agradar al Señor y hacer lo que a Dios le agrada. Así que esa persona tiene un lazo de amistad con Dios tan estrecho que es obediente simplemente porque ama a Dios. Esa es la perfección que Dios está buscando de nosotros, que nosotros llegamos a ese nivel de perfección, que no haya que estarnos corrigiendo, que no haya que estar el Señor mandándote profetas para decirte, mira, lo que estás haciendo lo estás haciendo mal, que Dios no tenga que estar peleando contigo, que necesito que hagas mi voluntad. Simplemente ya tú estás en tu mente, en tu corazón, estás tan entrelazado con el Señor que tú vas a hacer su voluntad libremente para agradarle. Y cuando vienes a ver, Pati, eso es una perfección. ¿Por qué es perfección? No es perfección porque no tiene errores. No es perfección porque no comete faltas. No, es perfecto porque es maduro espiritualmente. Ha llegado a un nivel de madurez que está completo. Es un nivel de intimidad tan profunda con el Señor que se entrelaza tanto con la voluntad del Señor que es como hizo Jesús con el Padre. Por eso es que el Señor siempre nos exhorta a nosotros que nosotros tenemos que imitarlo a Él, que tenemos que llegar a su estatura, a su anchura, a la perfección de Jesucristo. Esa es la meta de nosotros como creyentes, llegar a ser un sadequín. Qué bueno sería si fuéramos todos sadequín, no cabezones. Súper interesante lo que nos comenta Diana, y justamente la palabra lo describe y en varias oportunidades nuestro punto de partida de justicia está en conocer a Cristo, porque Él es nuestra justicia, ¿verdad? Ajá. Entonces, y es en esa comunión permanente con Él que podemos ir avanzando en esa plenitud. Y Efesios capítulo 4, verso 13 dice que lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento pleno del Hijo de Dios, ¿verdad? Y a un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, la perfección está relacionada a nuestro avance y madurez a partir de que hemos sido justificados por Cristo, ¿verdad? Es súper lindo, y lo lindo es también que, como dijimos nosotros al principio, a veces tenemos esta idea de perfección como que alguien que nunca falla, que nunca comete errores. Ya Génesis y la Biblia en muchas oportunidades y con muchos personajes nos demuestra que no es así.
Y de hecho la Biblia, y es en Génesis que comienza esta historia de la importancia de la redención, porque el hombre en su naturaleza humana nunca tiene capacidad de alcanzar esa justicia, y es por eso que Cristo murió por nosotros para poder presentarnos justos. Pero aquí pasamos a ese siguiente nivel, que no basta solamente con que yo dé ese paso de recibir la justificación en Cristo, sino que pueda seguir avanzando y alcanzar esa madurez, y mi modelo o mi meta de plenitud, dice la palabra, es Cristo, ¿verdad? Y ese es el gran esa es la gran enseñanza que eso nos da. O sea que nosotros, para ser perfectos, tenemos que caminar. Y en ese caminar con nuestras imperfecciones, Dios nos va santificando, Dios nos va purificando, Dios nos va enseñando qué es lo que está mal en nosotros y lo va corrigiendo. Entonces, el problema de nosotros estriba en que nosotros muchas veces nos caemos, y en vez de aprender de nuestros errores, en vez de aprender de nuestras caídas, lo que hacemos es que nos detenemos, o nos vamos hacia atrás o nos vamos hacia el lado. Y nosotros vamos a ver que en estos personajes del libro de Génesis y en toda la Biblia, usted va a encontrar que la Biblia no escondió ninguno de sus errores ni ninguno de sus defectos, porque Dios sabe que nosotros somos imperfectos, pero Dios quiere utilizarnos con eso. Por eso es que Él dice que bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, el poder de Dios es tan poderoso que se hace más evidente cuando nosotros, en nuestra debilidad. O sea, el poder de Dios es más grande cuando yo tengo una debilidad que yo no puedo con ella, y Dios se mete y hago cosas que en mis capacidades yo no hubiera podido nunca hacerla, porque Dios está trabajando en mis debilidades. Y por eso es que en estos personajes de la Biblia nosotros vamos a encontrar que todas sus caídas, que todos sus errores van a estar ahí, porque Dios nos quiere enseñar. Yo no necesito que tú seas perfecto, yo solamente necesito que tú me seas obediente, porque la perfección yo la voy a lograr contigo mientras tú sigas caminando, mientras tú sigas caminando conmigo. Si caminas conmigo, yo te voy a hacer perfecto. Si te detienes, el trabajo de perfección se quedó estancado porque tú te sentaste y no permitiste que Dios completara su trabajo. Qué cosa tremenda, ¿verdad? Es precioso. Y también algo muy interesante que se ve en la vida de los patriarcas, más allá de que cometan o no errores, muchas veces se le ve a Dios mismo saliéndoles al encuentro, para que cuando se están saliendo de ese camino, de ese propósito, o no lo están entendiendo, les sale al encuentro, ¿verdad? Y tenemos... Como que dice, tienes que hacer ajusta un poquito, porque... y como que no queda de otra, pero es tan interesante que los cambios profundos que hubieron en la vida de ellos, y el reencaminarse a los propósitos que Dios tenía con ellos, los tuvieron a partir de tener esos encuentros con Dios, ¿verdad? Entonces volvemos a lo mismo que decías, de que no hay otra que en esa relación y en esa comunión, la única forma de ser transformados y de ser encaminados, y que la perfección está más relacionada no tanto al comportamiento del que busca perfección, sino que al estar camino al propósito que Dios ha trazado con cada uno de nosotros. Y Él es el que define lindo lo que es la perfección para nosotros. Porque Santiago dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Por eso es que perfecto quiere decir completo, quiere decir maduro. O sea, que ese trabajo del Espíritu Santo con nosotros es el que va haciéndonos completos. Nos va haciendo completos. Entonces, así que ese nivel de perfección depende de nuestro caminar con el Señor. Si nosotros caminamos con Él, Él nos va a ir trabajando en el camino, en cuál es la perfección que Él necesita para el trabajo que Él nos ha mandado a hacer. Y Patricia, que tremendo este punto de que la perfección no es igual para todos. La perfección es de acuerdo al plan de Dios y a la persona. O sea que es un diseño exclusivo de Dios con cada persona.
Por eso es que no puede ser algo generar un molde y que todo el mundo caiga por el mismo molde. No, Dios tiene un trato con cada uno de nosotros. Buenísimo está eso, porque también dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad, y de ahí que la perfección no puede ser idéntica para todos, porque la debilidad que vos tenés no es la misma que yo tengo, pero Dios que te conoce va a trabajar y tratar esa área específica que es tu debilidad, y en tu debilidad personal, en tu área específica, su poder se va a perfeccionar, y ese poder perfeccionado te lleva a la perfección, a su propósito y a su plan. Así que súper linda la y palabra, eso nos ¿verdad? lleva a ese punto de que no podemos, si tú has tenido una experiencia con Dios y Dios ha trabajado contigo en un área, tú no esperes que Dios trabaje como trabajó contigo con otra persona. O sea, ese es un trabajo que es exclusivo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo trabaja con cada persona de una manera diferente. Así que eso nos va a llevar al próximo punto que queremos evaluar, y te hemos hablado de los patriarcas, pero nosotros ahora queremos ir a los patriarcas poco a poco, cada uno de ellos, para ver cómo fue que Dios lo hizo, cómo Dios trabajó con ellos. Así que vamos a analizar esos personajes de Génesis que están cumpliendo una misión de redención que es tan importante para Dios. Y esa misión de redención todavía no ha culminado. Y todos nosotros Dios tiene planes con nosotros en esa misión. Así que todo depende de cómo tú quieras ser sensible a la voz de Dios y tú te dejes usar para que el Señor te use, para Él complete ese plan de redención que tiene para la humanidad. Así que vamos a ver el primer, antes de llegar a los patriarcas, vamos a ver el primer hombre que dice la Escritura que caminó con Dios. Porque el primer hombre que caminó fue Adán. Adán caminó con Dios porque Dios bajaba al huerto del Edén. Él bajaba al huerto del Edén. Más y que Dios, caminar, ¿verdad? Tenía un nivel de comunión tan especial, porque él podía, Dios, o sea, moverse en el mismo sitio con toda libertad, sin vergüenza, sin pecado, porque todavía, entonces... era perfecto, porque no había pecado. O sea, él era el modelo de hombre de lo que Dios quiere hacer con nosotros. O sea, Él lo creó a su imagen y semejanza, y Él lo creó con todas las cualidades que Él quiere que nosotros tengamos y hagamos su plan. Dios se deleitaba en bajar al huerto a caminar y hablar con Dios, con ellos. O sea, que Dios se deleitaba, Dios bajaba al huerto del Edén y iba. Yo me lo imagino al Señor, a Dios caminando por entre los árboles, por entre los animales, dialogando, y me imagino a ellos preguntándole y Dios hablando con ellos, y Dios dándole instrucciones. Lo próximo que quiero que hagas es esto, mira estos animales que están aquí, ponle nombre, y esto hazlo acá, y cuida de esto aquí. Yo me imagino que eso era una relación súper especial, y yo creo que eso es lo mismo que nosotros vamos a tener en el paraíso. Y esto, la vida de Adán antes de la caída del hombre, ¿verdad? Y en ese tiempo de especial relación con Dios, ilustra bastante el aspecto de que la perfección está en la comunión, ¿verdad? Y qué interesante, ¿verdad? Que era lo que hacía especial ese momento de Adán, esa comunión perfecta que había, ¿verdad? Y esa capacidad de estar tan, como decimos en algunos sitios, de tú a tú con Dios, ¿verdad? Y que a pesar de lo que Él hizo, ¿verdad? Que sabemos que también ahí comenzó todo el desafío de la redención, ¿verdad? A partir de la entrada del pecado. Podemos también en Cristo, o sea, es que en Cristo hemos recuperado la posibilidad de acceder a ese nivel de comunión, ¿verdad? Qué grande Dios para amarnos y darnos otra vez esta darnos la oportunidad de volver otra vez a tener esa capacidad de
de poder gran ser amor. en esa comunión profunda con el Señor. Y el hombre perdió tanto con la caída, el hombre perdió tanto por haber escuchado la serpiente. O sea que el hombre decidió definir lo que era bueno y malo por él mismo. Por eso es que entonces el hombre con ese conocimiento le dio la capacidad del conocimiento del bien y el mal, pero Dios no quería que él tuviera el conocimiento del mal. Dios lo que quería que él conociera solamente lo bueno y caminar en lo bueno. Pero el hombre decidió conocer, él dijo, no, yo quiero saber también el mal. Quiero conocer el mal. Y entonces comieron de la fruta para conocer el mal, porque el bien ya lo conocían. El ser como dioses, ellos eran como Dios porque eran a su imagen y semejanza y caminaban en el bien. Pero el desafío de ellos fue simplemente a quién ellos iban a escuchar. Y ese mismo desafío lo tenemos tú y yo todos los días, toda nuestra vida tenemos el desafío a quién vamos a escuchar. Pero ese conocimiento lo que les produjo fue incapacidad, temor y vergüenza, porque ese conocimiento del mal eso es lo que te trae incapacidad, te trae temores y te trae vergüenza. Totalmente. Y otra cosa que también, como menciona, que es súper importante, esa tendencia que tenemos como seres humanos de querer siempre hacer lo que nosotros queremos. Y bueno, y eso fue lo que perdió. O sea, él solo tenía la opción buena. Ahora tiene las dos opciones y lo peor del asunto es que la tendencia es siempre tomar lo malo, ¿verdad? Es como que justamente a eso se refiere cuando lo fuerte que está en el hombre la naturaleza de pecado, que es, a pesar de tener conocimiento de lo bueno y lo malo, esa tendencia tan fuerte a solo ir a lo malo, y lo malo de lo malo, valga la redundancia, es que cada vez que decido algo malo, voy perdiendo perfección porque voy perdiendo comunión, ¿verdad? Te vas alejando. Entonces nos alejamos. Y fíjate, Pati, algo bien importante, que a pesar de que ellos fallaron y de que ellos desobedecieron a Dios, Dios nos los abandonó. Dios no dijo, pues yo no voy a ir más al huerto del Edén porque estos dos me fallaron y yo pues los voy a dejar y yo se acabó mi relación con ellos. No, Dios, como hacía todos los días, Adán, ¿dónde tú estás? ¿Dónde estás tú? O sea, el Señor no, y cuando nosotros fallamos y cuando nosotros desobedecemos a Dios, Dios sigue en el mismo lugar. Dios sigue esperando por ti. El que se esconde es el hombre. ¿Por qué se esconde? Porque la perfección de Dios te deja al descubierto por completo. La perfección de Dios es una luz tan potente que te deja al descubierto, pero Dios va a seguir intentando encontrarte. Dios va a seguir buscándote, aunque tú vayas en descenso y alejándote de Él, Dios siempre te va a estar buscando. Dios siempre busca por nosotros. Él es el que nos inicia, Él es el que nos busca. Y lo vemos en Cristo, ¿verdad? Esa iniciativa de amor, porque en nuestra naturaleza está alejarnos, pero Él siempre toma la iniciativa y nos sale al encuentro y nos busca con amor, ¿verdad? Y de hecho, a partir de ahí, también de esta caída de Adán, inicia todo el plan de redención, ¿verdad? Por eso mismo que dijiste, que Dios siempre toma la iniciativa. A pesar de nosotros, Él siempre tiene un plan de una nueva oportunidad. Qué bueno es Dios. No. Y cuando Él le da los castigos que les corresponde a cada uno, y cuando va a la serpiente, Él le dice, pondré yo enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de suya, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, ya ahí está delineado el plan de redención, porque la simiente de la mujer iba a llegar un día que le iba a aplastar la cabeza a Satanás, aunque él lo iba a herir en el calcañar.
O sea, y ahí está el plan de redención. O sea, que tan pronto el hombre desobedece, Dios no lo desecha y Dios dice, no, yo lo voy a rescatar, yo lo voy a sacar de las tinieblas y lo voy a traer otra vez a la luz. Yo lo voy a traer del reino del mal, lo voy a sacar de allá y él va a venir, le voy a dar la oportunidad de regresar otra vez al reino del bien. O sea, que Dios siempre nos busca. A pesar de nuestras debilidades. La paciencia totalmente de Dios. Qué bueno es Dios. Y como ahí en Génesis habla de este plan de redención inmediata a partir de la caída del hombre, otra vez en el Nuevo Testamento se confirma, ¿verdad?, que así como el pecado ingresó por Adán, ¿verdad?, así también este plan de redención se cumple y presenta a Jesús como el nuevo Adán, ¿verdad?, pero en el sentido del que va a traer la redención. Qué tremendo. Y ese Gloria Dios al de Señor. amor que toma siempre la iniciativa. Y a pesar de que nos volvemos imperfectos porque muchas veces decidimos aferrarnos a lo malo, Él siempre está planeando cómo salirnos al encuentro. Qué bueno es Dios. Y a pesar de nuestras debilidades, cuando Dios tiene un plan con nosotros, Dios nos quiere así con nuestras debilidades. Por eso es que a veces yo le digo a la gente, porque hay gente que cuando tú le dices, pero mira, tú puedes aceptar a Jesucristo. Y te dicen, no, yo no estoy listo para aceptar a Jesucristo porque yo tengo que dejar esto, tengo que dejar aquello. No, pero es que Dios te ama como tú estás. Tú le tienes que permitir a Dios que Dios trabaje con tus debilidades, que Dios trabaje con tus áreas que son débiles. Y eso es lo que hace Dios, y eso es lo que Dios quiere trabajar. Dios quiere trabajar con nosotros, con nuestras debilidades, para convertirlas en fortaleza, para hacer el plan divino de Él. Sí, así mismo dice 1 Corintios 1:27 al 31, dice, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, dice, y lo que no es para deshacer lo que es. Y este texto llama mucho mi atención porque literalmente deshace los conceptos, ¿verdad? Porque en el mundo la perfección que está basada en 0 errores o en una cierta lista de requisitos, y aquí claramente el Señor dice que es para deshacer lo que es. O sea, tu forma de pensar o como piensa el mundo no es que yo te amo y tengo un plan y un propósito contigo. Si me abrís tu corazón, yo puedo entrar y encaminarte a ese plan y ese propósito, ¿verdad? No importa, la aceptación es muy importante comprender, porque a veces también, hasta las relaciones conyugales, todo va bien hasta que hagan lo que uno quiere y dicen mucho la frase, pero no cambia. Pero estamos siempre esperando que el otro cambie, pero uno tampoco quiere cambiar. Pero parte del amor es la aceptación, ¿verdad? Y el Señor nos recibe así, tal cual como estamos, y comienza la transformación, ¿verdad? Y esa transformación Dios la empieza aquí con la mente. La mente, por eso es que dice que nosotros, para poder conocer la perfecta voluntad de Dios, tiene que empezar con una transformación de mente, porque con lo que tú piensas, y lo que Dios piensa son dos pensamientos diferentes. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea, nuestros pensamientos son de acá terrenales, nuestros pensamientos de acá son humanos. Pero Dios tiene que venir a transformar la mente para que nosotros podamos pensar de acuerdo a como piensa Cristo, de acuerdo a como Dios piensa. Y eso es una transformación que es del espíritu. Yo no me puedo cambiar a mí misma y decir, me voy a cambiar la forma de pensar. De ahora en adelante yo voy a pensar lo bueno. De ahora en adelante yo voy a pensar así. No, porque yo no tengo esas capacidades. Por eso que es una transformación, del espíritu. Y por eso es que yo tengo que caminar con Dios. Porque cuando yo camino
mano a mano con el Señor y yo camino de su lado, Dios va haciendo los cambios que Él tiene que hacer en mi mentalidad y en mis emociones, para que entonces cuando yo esté maduro, cuando yo esté perfecto, yo esté completo, entonces el plan de Dios se puede hacer a toda perfección, porque yo voy a estar disponible para hacer lo que Él quiere que yo haga. Mientras tanto es una batalla. Totalmente. Y Juan capítulo 2, verso 6 dice que el que permanece en él debe andar como él anduvo, ¿verdad? Y ahí entra en este camino de transformación el tema también de vivir conforme a la palabra y de permitir que la palabra nos transforme, porque la palabra de Dios también es como un espejo que nos confronta, es luz y nos muestra las áreas oscuras de nuestras vidas, y sumado a ese poder activo del Espíritu Santo que nos da la capacidad de ser transformados a la luz de la palabra, ¿verdad? Entonces, eso es súper importante. Entonces, a partir del arrepentimiento, entonces podemos iniciar ese camino de transformación, ¿verdad? Uh-huh. Y Patricia, vamos a ir a otros personajes de la Escritura que caminaron con Dios. El tiempo se nos está yendo y queremos abarcar esta parte. Otro personaje que caminó con Dios, que la Biblia dice que caminó con Dios, fue Enoc. En Génesis, está en Génesis 5. Dice que y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365, y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Qué usted cree de eso? Ahí dice 365 años, a veces nos cuesta caminar los 365 días del año. Así que caminó con Dios y dice que él y aparentemente antes de que naciera Matusalén, él no había caminado con Dios. Porque dice que vivió en 65 años y engendró a Matusalén. Parece que el haber engendrado a Matusalén lo hizo a él tomar unas decisiones, decir, yo voy a obedecer a Dios. Wow. Y dice que caminó con Dios. Y después dice, después que engendró a Matusalén 300 años, engendró hijas e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. O sea, quiere decir que esto todo comienza con una decisión. Cuando tú tomas una decisión de serle fiel al Señor, y no importa por los valles y por las montañas, por los desiertos que tú pases en la vida, en todos ellos Dios tiene algo que enseñarnos. Lo importante es que tú digas, pues mira, que pase por el fuego, yo voy a ser fiel. Si me pasa por las aguas, yo voy a ser fiel. Si cuando estoy en el palacio, soy fiel. Cuando estoy en la cárcel, soy fiel. Cuando estoy en el trabajo, soy fiel. Donde quiera que yo esté, yo le voy a ser fiel al Señor. Es una convicción que no importa lo que tú estés pasando, tú decides ser como Enoc. Yo voy a caminar con Dios. Yo voy a seguir escuchando a Dios. Yo voy a seguir caminando bajo su cubierta. Total, que es una decisión constante. Cada día que nos despertamos, yo decido caminar con Dios. Cada día de vida que el Señor me regala, ¿verdad? Aunque no alcance los 365 años, cada día que Dios me regale de vida es una oportunidad para decidir caminar con Dios. Qué lindo. No vamos a vivir los 365 años, pero vamos a vivir 365 días. Y yo creo que este año es un buen año para 365 días caminar con Dios. Vamos a otro personaje que caminó con Dios, Noé. Noé. Dice también la Escritura que Noé, en Génesis 6, dice, en el versículo 9, dice que estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo y perfecto. En sus generaciones con Dios caminó Noé. O sea que aquí tiene todas las cualidades de este hombre. Uh-huh. Es un varón justo. Así que es un sadequín. Uh-huh. Es perfecto, así que es un teileos,
y es perfecto en sus generaciones y caminó con Dios. Así que imagínense cómo era de obediente, porque caminar con Dios requiere obediencia. Y esa es la distinción de ese caminar con Dios, obediencia. Imagínese, ¿por qué usted cree que Dios necesitaba un Noé para construir aquel arca? Porque yo me imagino que como no llovía y que Dios te pida que construya un arca, tenías que ser obediente y tener la fe, ¿verdad? De dar ese Y estar paso. todo ese tiempo en esa construcción, Siendo. construir esos 3 pisos, construir esa embarcación tan grande. Me imagino con la burla de toda la gente, me imagino el hazme reír de la comunidad. Yo me imagino que había excursiones para ir al frente de la casa de Noé. Había un tour turístico para llevarlo a la casa de Noé a ver la construcción enorme que estaba haciendo, pero él decidió serle fiel. Y dice Hebreos que por esa fe condenó al mundo. Por esa fe condenó al mundo. ¿Por qué? Porque Dios establece un pacto con él, y cuando tú eres fiel al Señor, Dios es fiel. Dios es fiel, y aunque tú seas infiel, Dios sigue siendo fiel. Vamos entonces a otro personaje, porque el tiempo se nos va. Vamos a ir. Cosas lindas que que podemos decir. Vamos entonces a los patriarcas. Ujú. Vamos a empezar por Abraham. Abraham. Vamos a empezar por Abraham. ¿Qué podemos decir de Abraham en su caminar con Dios? Bueno, desde su punto de partida, realmente hablando de obediencia, porque siendo él de Ur de los Caldeos, una cultura totalmente pagana, alejada de Dios, que de repente Dios le salga al encuentro y prácticamente él tiene que decidir renunciar a toda esa cultura, ¿verdad? Todo eso y creer solamente en Dios, que le está llamando sin siquiera tener una claridad de quién es ese Dios, porque él no fue criado en esa fe, ¿verdad? En esa fe, en ese único Dios verdadero. Pero wow, él decide obedecer cuando le pide Dios. No, y que las rutas que él le está pidiendo, lo que Dios le está pidiendo no es que vaya de aquí a Broadway. O sea, le está diciendo que camine desde Ur de los Caldeos hasta Canaán. Así que él camina de Ur de los Caldeos, dijimos que eran casi 2,000 y pico de millas. O sea que es una caminata en camellos, yo no sé, me imagino que en camellos, porque es todo desértico. Hasta llegar allá arriba, Harán, se necesita esto, por eso es que Dios lo llama, que es amigo de Dios, y por eso es que Dios es el padre de la fe, porque necesitaba fe para hacer eso. Dios nos dice aquí, mira, Dios nos dice a nosotros cualquier cosa y nosotros peleamos con Dios por cualquier, ¿sabe? Porque este hombre es un pagano, adoran a dioses ajenos, tienen otra cultura, otra religión, escucha esa voz. Yo no sé cómo Dios se le apareció porque la Biblia no lo registra, pero y le da el mandato de salir de Ur de los Caldeos y de salir de su parentela, y él levantarse con todo y decir, nos vamos, empacamos porque nos vamos. Y arrancaron y simplemente porque le creyó a Dios. Totalmente, y algo que también me llama la atención porque dice, a la tierra que yo te mostraré. Y a veces Dios nos dice claramente dónde quiere que vayamos y nosotros nos resistimos, pero él todavía no tenía esa claridad, solo decidió tener fe y obedecer a partir de esa fe, confiando en que iba a llegar a destino sin saber hacia dónde iba. Hacia dónde iba, eso es. Eso es un punto bien importante porque no sabía, dijo, es a la tierra que yo te mostraré. O sea, todavía no le mostró. Pero a nosotros Dios nos llama. Dios nos llama y nosotros queremos que nos dé todos los detalles. Y pedimos señales de todas clases. Y nos tiene que dar todos los detalles. Y si no me da todos los detalles, no salimos.
pero este patriarca nos está enseñando unas grandes cosas a nosotros. De Arán desciende a Siquem. Y cuando yo, mientras estudiaba este personaje, estuvo prácticamente 12 encuentros con Dios. Wow. En ese caminar, en esa ruta, Dios se le apareció, o hay unos que él busca a Dios, que él invoca a Dios, y hay otros en que Dios simplemente se le aparece y le habla. Así que en cada aparición es una enseñanza. En cada aparición es un nivel de fe que va subiendo. Nosotros vamos a ver que en medio de eso comete su faltita, porque primero pensó que era con Eliezer el que iba a ser que él iba a tener lo que Dios le había prometido. Después pensaron que era con Agar, y hasta que Dios le tuvo que decir, no es con Eliezer, no es con Agar, es con Sara, un hijo tuyo. Que Dios Y volvemos al punto que iniciábamos, con qué tenía que ver la perfección, porque comenzó muy bien, pero como que por el camino tuvo algunas situaciones, pero otra vez en esos encuentros con Dios y en esa actitud de que a pesar de él trataba de estar en su voluntad, fue reencauzado, ¿verdad? No, y cuando tú lo analizas, él, por ejemplo, le dice, sal de tu tierra y tu parentela, pero él se llevó a su papá y se llevó a Lot. Llegan a Arán y todavía vuelve y el Señor le dije, deja tu tierra, tu parentela, pero sigue cargando a Lot. Así que, pero esos son los pasos de fe que Dios tiene que ir trabajando con nosotros para que Él pudiera, está tratando a un Dios que no lo conoce. Él está en cada paso que da, está conociéndolo más. Así que hasta como el tiempo avanza, nosotros vamos a ver en el último encuentro que Dios, para probar su fe, le dice, dame a tu hijo en sacrificio. Y te voy a llevar, vas a ir al monte que yo te voy a mostrar. Tampoco le dice, igual que la primera vez, no le dice dónde es el monte, sino dame tu hijo en sacrificio en el monte que yo te voy a mostrar. Y ahí es que usted ve cuánto había él perfeccionado en su fe, cuán maduro ya estaba Abraham, porque en ese momento él simplemente dice que se levantó bien de mañana, cogió a su muchacho, cogió la leña, cogió el fuego y se llevó a 2 siervos y echó a caminar para llegar al monte que Dios le iba a mostrar. ¡Qué tremendo! Extraordinario, extraordinario. Así Aparte que ahí como que la promesa ya estaba concedida, y a veces cuando el Señor nos pide cosas, hacemos muchas preguntas, ¿verdad? Y a veces todavía no hemos alcanzado lo que Él ya nos prometió. En este caso, Abraham había accedido ya al cumplimiento de la promesa y Dios le estaba volviendo a pedir, pero él, en vez de hacer preguntas, obedeció inmediatamente. Nuestro Padre de la Fe. Y le voy a decir algo más. Además de eso, la promesa que Él le está dando no es que se va a cumplir cuando tú estés en vida. Le estoy diciendo, te voy a dar toda esta tierra. Y le dice, camínala a lo ancho y a lo largo, porque esta tierra va a ser tuya. Pero le dice, sépate, o sea, te voy a decir algo, Abraham, esta promesa no es para ahora. Tu descendencia va a ser esclavo en un país y van a estar esclavos 400 años. O sea que eso era para las futuras generaciones. Sí, totalmente. Lo que es creerle a Dios. Patricia, vamos a pasar al próximo porque el tiempo se nos está acabando. Isaac, ¿cómo es el caminar de Isaac? Como esto es un camino, cuando usted camina, usted sube, usted baja,
usted se desvía, porque así que es un camino no es una ruta directa sin desviaciones. El camino que Dios tiene para nosotros nos lleva por muchas veredas y veredas difíciles, porque en ese caminar Dios va trabajando con nosotros, perfeccionándonos. El encuentro con Isaac, y fíjese que de Abraham se habla muchísimo, se hablan 12 instancias donde ellos se encuentran con Dios, pero en el caso de Isaac, como es bien diminuto lo que habla de Isaac, pero entre ellos está un encuentro especial, donde Dios le vuelve y le reafirma el pacto que le había hecho a Abraham. Pero usted lo ve, la primera vez que usted lo ve es cuando se va al pozo del viviente que me ve, que fue el pozo que Agar nombró. Y él se va y está en el pozo del viviente que me ve y dice que salió a meditar. Salió a pensar en el Señor. Salió a hablar con el Señor. Yo me imagino, le está esperando que vaya, que el siervo encuentre a su esposa. Y yo me imagino que él estaba allá, bueno, Señor, dale gracias, que me traiga la mejor de todas. que me traiga la más linda. Sí. Y ese tema del pozo, ¿verdad? Él mandó a buscar a la esposa, pero también un poco ese pozo simbolizaba, ¿verdad? Esa necesidad de agua que iba a tener toda su generación, ¿verdad? Entonces, qué gran responsabilidad también para nosotros en nuestra búsqueda y comunión con Dios, cavar esos pozos que no solo vamos a beber nosotros, sino vamos a dar de beber a todas aquellas personas que a partir de nosotros pueden beber nada más y nada menos que el agua de vida que es Cristo, ¿verdad? Tú sabes otro punto que me impactó de Isaac, es que Isaac, yo me imagino que cuando va al pozo del viviente que me ve, está orando por su esposa, por su futura esposa. Pero en el próximo encuentro tú lo vas a encontrar que dice que él oró Isaac a Jehová, Génesis 25:19, por su mujer que era estéril. Oh, wow. Él oró por ella. Y dice, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. O sea, Dios aceptó su petición. Dios escuchó su clamor y concibió Rebeca, su mujer. Qué bueno cuando nuestros esposos oran por sus esposas, cuando las esposas oran por los esposos. Eso es una enseñanza para nosotros que nos dice que nosotros tenemos que orar por nuestra familia, porque esa es una responsabilidad de nosotros. Después usted lo va a ver que Rebeca también consulta a Dios acerca de los gemelos. Y después en Berseba es que usted va a encontrar que Dios se le aparece a Isaac y le dice, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo. Y dice que allí edificó un altar, invocó el nombre de Jehová, plantó su tienda y sus siervos abrieron un pozo. Sé que eso de los pozos, eso es otro tema. Y eso va a venir en una predicación. Eso tiene mucho que dar y lo vamos a estar viendo en un mensaje por ahí prontito. ¿Y qué me dices de Jacob? Bueno, Jacob es el ejemplo más práctico del texto de Corintios de lo vil, de lo necio, en el sentido de que ya el origen de su nombre, que tiene que ver con engañador. Pero qué interesante, Jacob, todo ese proceso y todo ese cambio hasta el momento que justamente Dios le cambia el nombre porque es el que pelea con Dios, ¿verdad? O sea, él desde que nació, ya desde que estaba en la barriga, ya tenía esto, con el nombre nada más, ya hablaba de su carácter. Y la mayor parte de su vida se dedicó a hacer eso. Engañó a Esaú, imagínense, engañó a su papá. Su papá escucha la voz y
uy, no se me parece a la voz de Esaú. Pero se dejó ir porque era velludo. Pero si él hubiera escuchado, si Isaac hubiera estado más lúcido, hubiera seguido, espérate, esta no es la voz de Esaú. Y si hubiera pensado, no, este se llama engañador. Yo creo que no se deje engañar. Así que el nombre de él, suplantador, engañador, y caminó todo el tiempo, fue con el caminar de él, fue un caminar con muchas dificultades. Se parece mucho al caminar de nosotros. Problemas con Labán, problemas aquí. Es con como Esaú. que él era engañador, pero como sabemos, como que todo lo que sembramos vamos a cosechar, él iba también cosechando, ¿verdad? Eso. Pero en eso también Dios trataba con él y Dios era fue humillado por su suegro y bueno, y después lo vemos ya buscando reconciliación con su hermano, ya lo vemos en cambios, ¿verdad? De actitudes. O sea, cuando usted ve a Jacob, usted ve a un Jacob que tiene 3 encuentros con Dios. Tiene un encuentro en Betel, y ese encuentro que tuvo en Betel es cuando va huyendo. Está en la huida porque había engañado a Esaú y está corriendo por su vida, y se encuentra con esa visión de los ángeles la escalera. Y entonces y hace un voto al Señor y coge la piedra y hace un pacto con el Señor. Y ese pacto ya esos encuentros, cada vez que se va encontrando con el Señor, Dios va moldeándole el corazón y va a porque Dios necesitaba ese carácter de Jacob, así impulsivo, fuerte. Ese era necesario para ese tiempo. Sin embargo, parece que el carácter de Isaac era como un carácter más pasivo, tranquilito. No lo ve que se mueve mucho de sitio en sitio. Usted ve más, lo ve en el sur, en Beerseba, en Gerar. Usted lo ve, pero muy poco movimiento de Isaac. Pero sin embargo, Jacob usted lo ve que va a Aram, baja a Betel, él llega hasta Egipto. O sea que usted lo ve impulsivo. Era una persona con unas fuerzas tremendas. Como muy dinámico. Ujú. Y de hecho que esa determinación le llevó a esa situación donde pelea con Dios, ¿verdad? En el sentido de que En Peniel. sí. Son 3 encuentros Ujú. que se los di la semana pasada de examen, de asignación. El encuentro en Betel, el encuentro en Mahanaí y el encuentro en Peniel. Son 3 encuentros que él tiene. Y en los 3 encuentros, en el último es que lucha con el ángel. O sea, él era tan carácter tan fuerte que yo se lo voy a decir a los puertorriqueños, se le agarró a una pierna al ángel y dijo, de aquí tú no te vas si tú no me bendices. Yo no te voy a soltar. Y peleó con él hasta que él tuvo que coger y descoyuntarle el muslo para que porque lo soltara, y le tuvo que cambiar el nombre. Luchó con Dios. Peleó por su bendición, ¿verdad? Y qué interesante porque sus inicios él robó una bendición, pero qué diferente aquí es su nivel de madurez. Estaba peleando y nada más ni nada menos que por la directa bendición de Dios. Alcanzó madurez, estaba camino a su perfección, ¿verdad? Imagínese, llegó a la perfección que él es el padre de los 12 patriarcas de las 12 tribus que poseyeron la tierra, o sea, de lo que se compone el pueblo de Israel. O sea, que con Israel él formó el pueblo, la nación que Dios estaba formando, la nación que Dios había planeado para llevar a cabo el plan de redención. O sea, con este hombre imperfecto, con este hombre que engañador, con este hombre peleón, tramposo,
cuántas cosas podemos decir de él, pero Dios fue cambiando ese carácter hasta que lo llevó a una perfección para convertirse el padre de lo que es hoy la nación de Israel, las 12 tribus de Israel. Así que ¿qué yo necesito? ¿Cómo yo camino con Dios? Y con esto vamos a concluir. Porque la fe significa confiar en Dios y hacer lo que Él nos guía a hacer. Porque no existe fe sin acción. O sea, tú no puedes decir tengo fe y quedarte así pasivo sin hacer nada. No. Si tú tienes fe, tienes que moverte. Si tú tienes fe, tienes que salirte de los caldeos y empezar a caminar. Que no sabes para dónde vas, pero Él me dijo que yo saliera. Así que como yo no sé, yo lo que voy a escuchar es lo que Él me dijo, que saliera. Así que empiezo a caminar. Nosotros queremos pedir al Señor todos los detalles. Así que entonces yo necesito fe, y fe es acción. La fe requiere que uno camine, que uno se ponga en movimiento, que te muevas, que empieces a crecer. Y ahora la pregunta es, ¿cómo yo camino con Dios? ¿Qué yo puedo hacer? ¿Cómo empiezo? Y el punto de partida para caminar con Dios es el arrepentimiento, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, o sea, toda la obra de redención está basada en este punto de partida, ¿verdad? De que voy por un camino y cambio ese camino si hay un genuino arrepentimiento y empiezo a caminar con Dios, ¿verdad? A través de la fe de Jesucristo, ¿verdad? O sea que voy por el camino de los malos, pero cuando yo me arrepiento, yo hago un alto y viro para caminar por el camino que me lleva a Dios. Entonces, eso es lo que es arrepentimiento, es cambiar de rumbo, es cambiar de vida. Eso es lo primero que tú tienes que hacer. Porque una vez que tú cambias de rumbo y decides caminar, ya de los demás le toca al Espíritu Santo. Y ahí, el próximo paso. Y ahí es donde iniciamos el proceso de la búsqueda de esa transformación, porque en ese cambio de rumbo inicio mi proceso de transformación que está totalmente relacionado a la comunión, ¿verdad? Que es en esa comunión permanente con el Señor que voy alcanzando madurez, ¿verdad? O sea, una vez que nosotros nos arrepentimos, el Señor empieza con ese cambio de mente, esa transformación. Nos empieza a cambiar la forma y es cuando pasamos por las montañas, por los valles, con los desiertos, con las curvas, por las diferentes crisis de la vida que tú vas, Dios está trabajando contigo para transformar la forma en que tú piensas, la forma en que tú ves las cosas, para que entonces tú la veas a la forma de Dios, porque es que no se puede hacer la voluntad de Dios en este caminar si todavía tienes la forma de pensar que tenías cuando ibas por el otro camino, que es el camino malo. O sea, si tú, por ejemplo, cada vez que te encuentras en una situación, todo lo que piensas es malo y todo lo que piensas es como pensabas allá afuera, pues tu mente nunca se va a transformar. Yo tengo que cambiar la forma en que pienso las cosas. ¿Cómo yo lo hago? Sometiéndome al Espíritu Santo, porque entonces el Espíritu Santo va a ir transformando mi mente para que esa obra santificadora del Espíritu Santo comience a perfeccionar la forma mía de pensar. ¿Para qué? Porque el Espíritu Santo empieza a sacar esa semilla de incredulidad que es la que nos hace, que fue sembrada por la serpiente y es lo que nos hace dudar de Dios. Y esa es la que te daña la mente. Y entonces, el próximo paso, que es la comunión con Dios. Sí, es la comunión estrecha con Dios, que es lo que nos va ayudando a alcanzar esa perfección y esa madurez, ¿verdad? Porque de hecho que la transformación o el avance no va a ser posible sin esa comunión con Dios, ¿verdad? Y esa comunión con Dios tiene que ser estrecha. ¿Y cómo lo hace? Hay una parte tan importante que es la adoración a Dios. A veces nosotros pensamos que tener comunión con Dios es que yo me hinco a orar y le pido por todas mis peticiones. El Señor no es el welfare, no es servicios sociales. Para nosotros estar simplemente ir y ponerle todas nuestras necesidades. Dios quiere que tú vayas a su presencia a contemplar su belleza,
a contemplar su magnitud, a contemplar su magnificencia, contemplar su grandeza, que Él es todopoderoso, que Él es omnisciente, que Él es lo máximo, que Él es el Elión, que Él es lo más alto, que fuera de Él no hay nada, que tú contemples su belleza, que tú contemples y cada día tú puedas conocerlo un poco más. Yo creo que esa es la parte que es más importante, es la parte de esa estrecha relación de conocer quién es Dios. Nosotros no tenemos la capacidad de conocer a Dios en toda su perfección porque nuestra mente es demasiado definida, pero lo poquito que podemos conocer de Dios es cuando tú entras a su presencia en adoración, a contemplar su belleza. Cuando tú entras en esa adoración con el Señor, en esa intimidad de tú simplemente conocerlo. Dios conoce tus necesidades, Dios conoce tus peticiones, así que llegar a la presencia del Señor no es sentarte, irte a la presencia del Señor y empezar a pedir como un loco todas las peticiones tuyas y simplemente no interesarte por nada en Dios. Entonces, porque tú le estás diciendo, Dios, a mí lo que me interesa de ti es que tú me des lo que yo te estoy pidiendo. No. Qué lindo es cuando tú tienes un tiempo de oración que simplemente tú no pediste nada, sino simplemente tú te disfrutaste la presencia del Señor, tú te disfrutaste quién es Dios. Y yo creo que esa intimidad de conocer quién es Dios, que cada día podamos conocerlo un poquito más. Los patriarcas lo fueron conociendo poco a poco hasta que fueron entrando en una relación bien estrecha con Él. Así que la oración es importante, pero la adoración a Dios yo creo que es la parte más importante. Sí, porque Él está buscando adoradores que le busquen, ¿verdad?, en espíritu y en verdad, que no tiene que ver con intereses, sino que realmente sea en una devoción profunda, una búsqueda sincera y en adorarlo por lo que Él es y no por lo que Él pueda darme, ¿verdad? Y esa comunión total que también tiene que ver con que seamos intencionales en orar, ¿verdad? Que tomarnos nuestros tiempos intencionales para estar con Él, ¿verdad? Y la palabra y todo lo que tiene que ver con realmente estar agradecidos, ¿verdad? Y la oración, eso es lo que hace importante la oración. La importancia de la oración y del ayuno es que te acerca a Dios. Caminas con Dios, es el vehículo de transportación, es el vehículo de comunicación entre Dios y nosotros. La palabra te habla, porque Dios te habla a través de tu palabra, pero cuando tú oras, tú hablas con el Señor, tú le expresas al Señor qué significa Dios para ti. Y esa oración por eso es que es la importancia de esa oración, que esa oración es que te acerca a Dios. Y la palabra es importante porque esa palabra te abre los ojos, esta palabra es luz, esta palabra te enseña, esta palabra te enseña por el camino que tienes que caminar, esta palabra te enseña lo que tú tienes que hacer, esta palabra te enseña lo que está bien, te enseña lo que está mal. Así que por eso es que la palabra es tan importante. Y vivir una vida de acción de gracias ante el Señor, con agradecimiento. Totalmente. Eso es súper importante. Entonces, porque lo que buscamos es crecer y avanzar, ¿verdad? Entonces, esa es la meta, alcanzar madurez en la medida que estamos en comunión con el Señor. ¿Verdad? Porque si decimos que caminamos con Dios y no nos movemos, eso no es caminar con Dios porque no estás creciendo. Tu caminar con Dios se demuestra cuando tú vas creciendo en tu espiritualidad con el Señor, en tu cambio de mente, en cambio de tus emociones. Tiene que haber un cambio. Por eso es que Juan dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. O sea, que se te note que tú estás andando con Cristo, claro. Que se te note que tú estás con el Señor. Como notaron a Pedro cuando fue a calentarse, que le dijeron, tú hablas como ellos, tú te pareces a ellos, tú eres idéntico a ellos. Porque se te nota cuando tú estás con el Señor. A Moisés también se le notaba cada vez que estaba con el Señor en el monte. Y cuando bajaba, brillaba. ¿Por qué? Porque había estado con el Señor. Bueno, entonces, ¿algo más que quieras decir? Sí, solo quiero mencionar esto. Hay tanto para decir y la palabra es tan rica, pero pensar en esto, ¿verdad? Que estos patriarcas definen una línea de redención. Vemos en la palabra que no han
no han sido perfectos en el concepto de perfección que tenemos humanamente, pero que han sido transformados y encaminados al propósito. Y dice Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó la obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo creo que podemos terminar este hermoso tiempo pensando en esto. No me puedo detener. Tengo que seguir avanzando porque Él va a seguir obrando y transformándome para que yo sea un canal de bendición en esta línea de redención que entramos también a partir de nuestra fe a favor de otros. Amén. Y que esa es la misión, que nosotros no nos podemos quedar con lo que Dios ha hecho con nosotros. Es para que nos multipliquemos. Es para que multipliquemos y llenemos la tierra de gente que siga siendo a Cristo y que puedan ser maduros como Dios ha hecho con nosotros. Así que es multiplicarnos, es alcanzar a otro. Así que con esto concluimos el estudio del libro de Génesis. Ustedes esta semana tienen hasta el sábado para concluir sus lecturas, concluir con las preguntas. Si usted todavía no tiene la guía de preguntas, puedes escribirnos a cogmonticello.com y te enviaremos entonces la lista de preguntas. Y a la misma vez, si quieres tener cuáles son las lecturas que tienes que hacer diarias, te puedes comunicar con nosotros al mismo correo electrónico y te estaremos enviando nuestro calendario de lectura. Así que entonces la próxima semana comenzamos el libro de Éxodo, así que las guías van a estar disponibles el domingo para que tengas las preguntas con anticipación y tengas el plan de lectura para todo el mes de febrero. Así que Dios les bendiga. Preguntas que tengas, dudas, escríbenos a estudioscogmonticello.com. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y oramos al Señor. Patricia, llévanos en oración a la presencia del Señor. Amén. Dios, gracias por tu palabra que es viva, Señor. Pedimos ahora que de todo esto que hemos recorrido en ella y aprendido, Señor, sea el poder de tu Espíritu, Señor, que active, Señor, todo lo que vivifique, Señor, en nuestras vidas, y ayúdanos a vivir anhelando esa madurez, a vivir anhelando perfección en ti, convencidos de que tú cada día sigues perfeccionando tu obra. Bendecimos a cada persona que nos ha acompañado en este tiempo y damos gracias, Señor, porque tú eres poderoso para hacer todo mucho más de lo que pedimos y entendemos. Señor, ayúdanos a seguir teniendo hambre y sed del estudio de tu palabra y que en ese tiempo de estudio, Señor, nuestras vidas en ti y la de tu iglesia sea transformada. En tu nombre, Jesús. Amén. Muchas gracias. Bendiciones.